La Luna ocultó a Júpiter, el planeta más grande del sistema solar, y el fenómeno celeste pudo verse en varios países, en la Argentina también. Y mira esto, buenos días, les dejo la mejor foto que logré sacar de la Luna y Júpiter. Esto escribió un famoso tuitero desde Chile. Pasamos al segundo tuit, ¿te parece? Se dio en una polémica entre músicos centroamericanos. El cantante de Calle 13 respondió a un duro comentario del salsero panameño Willy Colón sobre el presidente venezolano Hugo Chávez. Dios bendiga a Venezuela, que tiene ahora dos presidentes, uno maduro y el otro podrido, escribió Colón, y su comentario fue retuiteado más de 14.000 veces, increíble. A lo que Residente le respondió: una cosa es defender un ideal político y otra es burlarse de un paciente de cáncer. Los comentarios de Colón fueron violentamente insensibles. Y tras el incidente que vivió el defensor de Independiente, Morel Rodríguez, con la policía de la provincia de Buenos Aires, recibió el apoyo del colombiano Jorge Bermúdez, que escribió: ¿cómo te detienes en la calle ante un retén no oficial? Inaudito. Mi solidaridad para con Morel Rodríguez y ojalá se aclare el hecho, tuiteó. El Twitter número 4 tiene que ver con la Copa Davis. Ayer se conoció el equipo precisamente de la Copa Davis que va a jugar la primera serie ante Alemania. Lo integran David Nalbandián, Horacio Ceballos, Carlos Berloc y Juan Mónaco. Justamente Pico escribió en su cuenta: orgulloso de la nueva convocatoria al equipo de Copa Davis. Ojalá tengamos una gran serie con mis compañeros. Y no quería ponerle ritmo a la mañana. Bueno, mira quién puso una fotito en Twitter, también ella, tan bellísima, viviendo en nuestro país. Escribió: Coco me roba las cosas de la vajilla y las mete bajo el sillón, lo amo, es muy tierno. ¿Quién escribió? Catherine Fulop, mostrando a su mascota que es un hurón. Contento el hurón Rama, ¿no? Mirá cómo está.